Merezco a alguien mejor. Me llamo Pablo. Tengo 45 años. Y esas 5 palabras acabaron con todo lo que creía saber sobre mi vida. Sentado en aquella habitación de pensión en Madrid, mirando los papeles del divorcio sobre la mesita arañada, el ventilador de techo chirriaba girando lentamente. El olor a humedad subía de la moqueta gastada. 3 meses antes tenía una casa, un coche, una vida que tenía sentido. Entonces Clara enfermó. Cáncer de ovario en estadio 3. El médico dijo que la cirugía era su única oportunidad. Pero nuestro seguro de salud privado había sido cancelado 6 meses antes, cuando me despidieron de la metalúrgica San Jorge, la fábrica donde trabajé durante 18 años. Me desesperé. Vendí la casa a un comprador al contado en 2 semanas. Le vendí mi furgoneta al vecino por la mitad de su valor. Vacié nuestros ahorros. Pedí un préstamo contra mi plan de pensiones. Le pedí dinero a cualquiera que quisiera escucharme. La cirugía fue un martes a finales de enero. Me senté en esa sala de espera durante 7 horas, bebiendo café recalentado y rezándole a un Dios en el que apenas creía. Cuando el cirujano salió y me dijo que ella había sobrevivido, lloré delante de extraños. No me importó. Clara se recuperó lentamente. Estuve a su lado en cada consulta, cada medicamento, cada mala noche. Nos mudamos a una pensión barata en las afueras porque era todo lo que podía pagar. Cogí turnos en un almacén, cargando camiones a las 4 de la mañana. Volvía a casa agotado y dolorido, pero ella estaba viva. Era todo lo que importaba. Entonces, una mañana volví del trabajo y la encontré con las maletas hechas. 2 maletas junto a la puerta. Su hermana, Fernanda, estaba detrás de ella con los brazos cruzados y una mirada fría. Clara no me miraba. Me entregó un sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio ya presentados. «Merezco a alguien mejor», dijo, con la voz tan tranquila como si estuviera pidiendo un cafecito. «Alguien que realmente pueda proveer. Estás arruinado, Pablo. No puedo vivir así». Me quedé allí parado con la grasa del almacén todavía en mis manos sin decir nada. ¿Qué podía decir? Le había dado todo, literalmente todo, y no había sido suficiente. Se llevó la mitad de lo que quedaba, un par de miles de euros que había juntado poco a poco. Se fue con Fernanda. Se subió a un coche que no reconocí y se marchó. Me senté en el borde de la cama de la pensión y miré la puerta durante mucho tiempo. La habitación estaba en silencio, excepto por el chirrido del ventilador. Me sentí vacío, hueco, como si alguien me hubiera arrancado todo de dentro y solo hubiera dejado la cáscara. Conocí a Clara 12 años atrás en una fiesta vecinal en el barrio. Era divertida. Sonreía con facilidad. Me hacía sentir que yo importaba. Nos casamos rápido, quizás demasiado rápido, pero pensé que éramos sólidos, que éramos un equipo. Ella nunca trabajó mucho. Algunos trabajos esporádicos aquí y allá, nada fijo. A mí no me importaba. Ganaba bien en la metalúrgica y me gustaba encargarme de las cosas. Pagaba la hipoteca, las facturas, la compra, arreglaba las cosas en casa. Pensé que eso era lo que se hacía cuando amas a alguien. A su hermana Fernanda nunca le caí bien, lo dejó claro desde el principio. Demasiado obrero, demasiado simple, sin suficiente ambición. Clara solía defenderme al principio, pero con los años noté que lo hacía cada vez menos. Empezó a hacer pequeños comentarios sobre que la casa era demasiado pequeña, sobre que mi trabajo no tenía futuro, sobre cómo la amiga de ella, Jessica, tenía un marido que acababa de ser ascendido a gerente regional. Cuando me despidieron, las cosas cambiaron. Dejó de tocarme, dejó de preguntar por mi día. Cuando llegó el diagnóstico del cáncer, esperaba que nos uniéramos. En cambio, se distanció, pero me convencí de que era el miedo el que hablaba, la enfermedad. Me convencí de que vería cuánto la amaba cuando superáramos aquello. Le pedí dinero prestado a mi hermano Javier, a antiguos compañeros de trabajo, a un tipo con el que jugaba al dominó 2 veces al mes. Vendí mis herramientas, mi equipo de pesca, cualquier cosa que tuviera valor. Hice cola en una casa de empeños con el reloj de mi padre y salí de allí con 200 euros y un nudo en el pecho. La cirugía costó 30.000 euros. Junté el dinero céntimo a céntimo. Vendí la casa por 100.000. Pagué la hipoteca y las facturas médicas y apenas sobró lo suficiente para mantenernos unos meses. Pensé que cuando ella estuviera sana,
Podríamos reconstruir, empezar de nuevo. Pensé que recordaría lo que teníamos, pero la semana después de la última revisión, cuando el médico dijo que estaba libre de cáncer, empezó a hablar más con Fernanda. Llamadas largas a puerta cerrada. Escuché trozos de conversaciones, palabras como oportunidad y nuevo comienzo y años perdidos. Debería haberlo visto venir, pero no quería creerlo. El día que se fue, llamé a Javier. No contestó. Intenté con otras personas, nadie respondió. Me senté en esa habitación de pensión, solo, sosteniendo aquellos papeles de divorcio, y me di cuenta de que ya no tenía a nadie. 2 días después de que Clara se fuera, estaba sentado fuera de la pensión en una silla de hierro oxidada, tomando café de una gasolinera, cuando un hombre de traje se acercó. Era mayor, quizás 60 años, pelo canoso y un maletín de cuero. ¿Es usted Pablo?, preguntó. Asentí. Le estaba buscando, dijo. Mi nombre es Gregorio, soy abogado. Su tío Leonardo falleció hace 3 semanas. Lo miré. ¿No tengo un tío Leonardo? Sí, lo tiene, dijo Gregorio. El hermano mayor de su padre. Tuvieron una pelea antes de que usted naciera. Leonardo nunca se casó, no tuvo hijos. Usted es su único pariente vivo. Le dejó algo. Me sentí aturdido. Mi padre nunca había mencionado a un hermano, ni una sola vez en 45 años. Gregorio me entregó una carpeta. Dentro había una escritura de propiedad, un extracto bancario y una carta escrita a mano. La propiedad era un edificio comercial en el centro de Madrid. El extracto bancario mostraba una cuenta con 25.000 euros. La carta era corta. Pablo, nunca te conocí, pero sé que tu padre crió a un buen hombre. Esto ahora es tuyo. No lo desperdicies, Leonardo, la leí 3 veces. Miré a Gregorio. ¿Esto es real? Muy real, dijo. El edificio está totalmente pagado. Tiene un inquilino, una pequeña tasca que lleva allí 6 años. Pagan 600 euros al mes de alquiler. No es mucho, pero es fijo. Y el dinero en la cuenta está limpio, sin impuestos pendientes. Es suyo. Me recosté en esa silla de hierro y sentí algo que no había sentido en meses. No era exactamente esperanza, pero algo parecido, una grieta en el muro. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Firmar unos papeles, poner la escritura a su nombre. Puedo encargarme del resto. Gregorio me miró. ¿Estás bien, hijo?, asentí. No estaba bien, pero estaba mejor que 2 minutos antes. Después de que Gregorio se fuera, me quedé allí mucho tiempo sosteniendo esa carta. Pensé en Clara, en cómo dijo que yo no podía proveer, en cómo se fue a la primera dificultad. Pensé en Fernanda, allí de pie con esa mirada de superioridad, como si yo fuera basura que finalmente había convencido a su hermana para que tirara. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo. Volví a la habitación de la pensión y miré a mi alrededor. Paredes manchadas, luz parpadeante, una cama que se hundía en el medio. Aquello era tocar fondo, pero no me iba a quedar allí. Cogí mi móvil y llamé a Gregorio. Quiero ver el edificio, dije. Puedo llevarte mañana por la mañana, dijo. No, le dije. Quiero verlo ahora. El edificio estaba en una esquina a 2 manzanas del mercado central. 3 plantas de ladrillo, visto con grandes ventanales en la planta baja. La tasca se llamaba El Rincón del Alba. Un cartel pintado a mano colgaba sobre la puerta. A través de la ventana se podía ver a un puñado de personas sentadas en mesas pequeñas, con vasos humeantes. Gregorio abrió la puerta lateral y me llevó arriba. La segunda y tercera planta estaban vacías. Suelo de madera polvoriento, techos altos, radiadores viejos a lo largo de las paredes. Olía a madera envejecida y a historia. Leonardo compró esto en 1987, dijo Gregorio. Solía haber una imprenta abajo. Cuando se jubiló, alquiló el espacio a la tasca. Las plantas de arriba llevan vacías desde 2003, pero la estructura es buena, sólida. Puedes reformarlo, alquilarlo o venderlo todo. Vale unos 150.000 euros en el mercado actual. Caminé por la estancia lentamente, toqué las paredes, miré por las ventanas a la calle. Aquello era real, aquello era mío. ¿Y el inquilino?, pregunté. El contrato se renueva cada 2 años. Son buena gente. Pagan puntualmente, cuidan el lugar. Puedes mantenerlos o buscar a otro. Asentí. Mi mente ya estaba trabajando. Pensé en el dinero de la cuenta. 25.000 euros.
Suficiente para reformar una planta. Quizás 2. Suficiente para empezar algo. Quiero quedármelo, dije. Gregorio sonrió. Elección inteligente. Pasamos la siguiente hora firmando papeles. Cuando salí de su despacho, el edificio era legalmente mío. Me detuve en la acera y lo miré de nuevo. Mi edificio. Mi nuevo comienzo. Esa noche llamé a Javier. Finalmente contestó. Pablo, perdona por no devolverte la llamada, dijo. Estaba hasta arriba de trabajo. No pasa nada, le dije. Quería contarte algo. He heredado un edificio. Hubo una pausa. ¿Qué? Le expliqué todo. Leonardo, la propiedad, el dinero. Javier escuchó sin interrumpir. Eso es increíble, tío, dijo cuando terminé. Te mereces un poco de suerte. Voy a reformarlo, dije. Alquilaré las plantas de arriba, haré algo con esto. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Javier. Tengo algunas herramientas, ¿puedo pasarme el fin de semana? Sí, dije. Me gustaría. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Pero 2 días después recibí una llamada de Clara. Quería quedar, dijo que era importante. Casi le digo que no. Pero algo en su voz me despertó la curiosidad. Quedamos en una cafetería cerca de la pensión. Tenía buen aspecto, sana, como si el cáncer nunca hubiera ocurrido. Llevaba una chaqueta nueva que no reconocí. He oído que has heredado algo, dijo sentándose frente a mí. La miré. ¿Cómo te has enterado? Fernanda tiene una amiga que trabaja en el registro de la propiedad. Esas cosas se saben, no dije nada. Mira, Pablo, cometí un error, dijo. Tenía miedo. El cáncer, los problemas de dinero, todo. Entré en pánico, pero todavía me importas. Estuvimos juntos 12 años. Eso tiene que significar algo. Me eché hacia atrás en el asiento. Dijiste que merecías a alguien mejor. Lo sé, estaba equivocada. Extendió la mano sobre la mesa. Intentó tocar la mía. La retiré. Quiero intentarlo de nuevo. Podemos empezar de cero. Te ayudaré con el edificio. Podemos hacer que funcione. La miré durante mucho tiempo. Entonces me levanté. No, dije. Salí antes de que pudiera decir una palabra más. Una semana después, empecé a reformar la segunda planta. Javier venía la mayoría de las noches después del trabajo y arrancábamos moqueta vieja, arreglábamos paredes, pintábamos. Era bueno construir algo con mis manos de nuevo, ver el progreso. La inquilina de abajo, una mujer llamada Laura, que era la dueña de la tasca, me traía café gratis todas las mañanas. Tendría unos 35 años. Era tranquila, con vaqueros manchados de pintura y una sonrisa fácil. Me preguntó qué planeaba para las plantas de arriba. Espacio comercial, quizás, le dije. O apartamentos pequeños. Aún estoy decidiendo. Este barrio necesita más vivienda asequible, dijo ella. Solo es una idea. Me gusta esa idea, dije. Vivienda asequible, algo que importe. Trabajábamos hasta tarde, Javier y yo, rompiendo el silencio solo con el ruido de martillos y lijadoras. A veces me miraba como si quisiera decir algo, pero no lo hacía. Simplemente seguía trabajando. A la tercera noche, finalmente habló. «Estás diferente», dijo lijando una puerta. «¿Cómo dices?» «No sé, más firme quizás, como si hubieras encontrado algo». Me miré las manos. Los callos formándose de nuevo, suciedad bajo las uñas. «Quizás lo he encontrado», dije. Javier asintió y volvió al trabajo. Pero Clara no iba a rendirse. Llamó 2 veces. Dejó mensajes que no escuché. Luego apareció en el edificio una tarde mientras yo medía madera para los rodapiés. Javier estaba allí. Me miró y se fue a la habitación de al lado. «Pablo, tenemos que hablar», dijo Clara de pie en la puerta. «No, no tenemos que hacerlo», respondí sin mirarla. «Sí, tenemos que hacerlo». Se cruzó de brazos. «Legalmente todavía soy tu esposa. El divorcio aún no es definitivo. Eso significa que tengo derecho a este edificio». Dejé caer la cinta métrica que sostenía. «¿Qué?» En España tenemos el régimen de gananciales. Cualquier cosa adquirida durante el matrimonio se puede dividir en el divorcio. Heredaste este edificio mientras todavía estábamos casados. He hablado con un abogado. Tengo derecho a la mitad. Sentí que el pecho se me oprimía, que la habitación giraba ligeramente. «Tú me dejaste», dije. «Eso no importa legalmente», respondió. «Tengo derechos». La miré de verdad. Vi la determinación en su rostro, la frialdad en sus ojos.
Aquello no era sobre reconciliación, nunca lo fue. Quería el edificio, quería el dinero, quería coger la única cosa buena que me había pasado en meses y partirla por la mitad. Vete de aquí, le dije. Pablo, sé razonable. Podemos arreglar esto sin ir a juicio. Solo dame lo que es mío y firmaré los papeles. Un divorcio limpio. Vete de aquí, dije de nuevo, esta vez más alto. Ella dudó, miró a su alrededor, a las paredes a medio pintar, a las herramientas esparcidas. Luego se dio la vuelta y se fue. Escuché sus pasos bajando la escalera. Javier volvió a la habitación. «Tío», dijo. «Lo sé», respondí. 2 días después recibí un burofax. Reconocí el logotipo de un bufete de abogados en el sobre. Lo abrí allí mismo, en la pensión, sentado en el borde de la cama que se hundía. Era una notificación formal. Clara reclamaba derechos sobre la propiedad. Pedía la mitad del valor estimado, o la mitad de los ingresos mensuales del alquiler, o un acuerdo de 40.000 euros. Lo leí 3 veces. Cada palabra era un golpe. Cogí el teléfono y llamé a Gregorio. «Necesito hablar contigo», le dije. «Es urgente». Nos encontramos en su despacho 1 hora después. Le mostré la carta. La leyó despacio, se ajustó las gafas, suspiró. «Tiene un caso», dijo finalmente. «No es el mejor, pero tiene un caso. La propiedad heredada normalmente se considera un bien privativo, pero si la mejoras o generas ingresos con ella durante el matrimonio, puede convertirse en un bien ganancial. Como estás reformando y cobrando un alquiler, ella puede argumentar que es propiedad común». «Entonces, ¿qué hago?», pregunté. «Luchas», dijo Gregorio, «pero costará dinero. Honorarios de abogados, costas judiciales. Puede alargarse durante meses. O negocias, ofreces algo menos, lo cierras rápido». «No», dije, «no voy a darle nada». Gregorio me miró por encima de las gafas. «Entiendo tu rabia, Pablo, pero piensa con la cabeza». «No es rabia», dije, «es justicia». Me dejó cuando no tenía nada. «Ahora quiere volver porque tengo algo». «Eso no está bien». «Estoy de acuerdo», dijo. «Pero el sistema no funciona con lo que está bien, funciona con lo que es legal». Volví al edificio esa tarde y me senté en el suelo de la 2ª planta. Las paredes estaban a medio pintar, el suelo aún por terminar, ventanas que necesitaban ser selladas, todo inacabado, como mi vida. Javier llegó a las 6. Me encontró allí sentado. «¿Qué pasa?», preguntó. Le conté lo de la carta, lo que Gregorio había dicho. Javier se sentó a mi lado. Estuvimos en silencio un rato. Entonces dijo: «¿Recuerdas cuando éramos críos y rompiste la bicicleta de Toñito sin querer?». «Lo recuerdo», dije. «Trabajaste 3 meses recogiendo latas para comprarle una nueva, aunque Toñito decía que no hacía falta. Dijiste que se trataba de hacer lo correcto, no lo que era fácil». Miré a mi hermano. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que siempre has sabido lo que es correcto. No dejes que ella te quite eso también». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo agrietado de la pensión pensando. Cuando el sol empezó a clarear la ventana, ya lo había decidido. Llamé a Gregorio. «Necesito que hagas algo por mí», le dije. «¿El qué?». «Necesito que investigues la vida de Clara, de su hermana Fernanda. Averigua qué han estado haciendo desde que se fue». Hubo una pausa. «Pablo, soy abogado inmobiliario, no hago investigaciones». «Entonces encuentra a alguien que lo haga», le dije. «Por favor», suspiró. «Conozco a un tipo, un investigador privado, pero Pablo no es barato». «No me importa», dije. «¿De cuánto dispones?», preguntó Gregorio. «Lo que sea necesario», respondí. «Usa el dinero de la cuenta de Leonardo si hace falta». «¿Estás seguro?», preguntó. «Lo estoy», dije. «Hazlo». Pasaron 3 días lentamente. Seguí trabajando en el edificio. Cada martillazo era una distracción, cada pincelada un acto de resistencia. Laura, la de la tasca, subía a veces con café. Se quedaba charlando sobre cosas pequeñas, el movimiento en el barrio, sus planes de ampliar la carta. Nunca preguntaba por Clara, pero sentía que lo sabía. La gente siempre sabe. Al 4.º día, Gregorio llamó. «Tengo el informe», dijo con voz extraña. «¿Querrás ver esto en persona?». Nos encontramos en su despacho al final de la tarde. Puso una carpeta gruesa sobre la mesa. «¿Esto es todo?», pregunté. «Es más de lo que esperaba», dijo.
Pablo, antes de que abras esto, necesito advertirte. Puede ser duro. Solo ábrelo, dije. Empujó la carpeta hacia mí. La abrí despacio. La primera página era un resumen ejecutivo. Empecé a leer y el mundo se hizo más pequeño, más claro, más frío. Clara lo había planeado durante meses, mucho antes de presentar el divorcio, mucho antes de recibir el diagnóstico de cáncer. El investigador había encontrado correos electrónicos entre Clara y Fernanda, que databan de casi un año atrás, impresos y grapados con clips de colores, organizados por fecha. Empecé a leer en orden cronológico. El primer correo era de Fernanda a Clara. Asunto vacío. Solo 2 líneas, mereces más que esto. Él nunca va a salir de esa fábrica. La respuesta de Clara tardó 3 días. Lo sé, pero es complicado. Fernanda respondió en minutos. No es complicado, es simple. Estás desperdiciando tu vida. Pasé la página. Más correos. Fernanda presionando. Clara resistiéndose, pero cada vez menos. Entonces llegó el diagnóstico del cáncer y todo cambió. El correo de Fernanda 2 semanas después del diagnóstico era directo. Esto es terrible, pero también puede ser una oportunidad. Deja que él lo pague todo. Deja que se arruine salvándote. Después te vas y empiezas de nuevo. Clara respondió, no sé si puedo hacer eso. Parece que está mal. Fernanda escribió de vuelta. Lo que está mal es que te quedes atrapada con un obrero de fábrica el resto de tu vida. Te lo debe. Estás enferma, que se las apañe. El plan estaba allí, escrito en blanco y negro. Dejar que yo gastara todo para salvarle la vida y luego abandonarme. Pasé más páginas. El investigador había sido meticuloso. Había registros bancarios que mostraban transferencias de Fernanda a Clara. Pequeñas cantidades a lo largo de 2 años. 500 euros aquí. 1000 allá. Sumaban casi 15.000. Fernanda estaba financiando la salida de Clara, dándole un colchón financiero mientras yo vendía mi reloj en una casa de empeños. Entonces, encontré la parte que me revolvió el estómago. Clara estaba viendo a alguien, un hombre llamado Jorge Silva, visitador médico. Se conocieron en una de sus consultas en el hospital. El investigador tenía fotos. Clara y Jorge entrando en un hotel en Getafe. Clara y Jorge comiendo en un restaurante que yo nunca podría pagar. Clara y Jorge de la mano paseando por el parque. Las fechas en las fotos lo demostraban todo. La primera cita fue 8 semanas atrás, exactamente 1 semana después de que ella recibiera el alta definitiva. No me estaba dejando porque yo estuviera arruinado. Me estaba dejando porque ya había encontrado a alguien mejor, alguien con dinero, con coche nuevo, con futuro. Yo solo era el idiota que había pagado las facturas. Seguí leyendo. Había más. Correos electrónicos después de la muerte de Leonardo. Fernanda se había enterado de la herencia, incluso antes de que Clara me contactara. Había investigado el valor de la propiedad en el registro, calculado los ingresos potenciales de los alquileres, había hecho números. Su correo a Clara era una hoja de cálculo. Si consigues la mitad del edificio, son al menos 75.000. Si consigues la mitad de los ingresos mensuales, son casi 1.500 al mes sin hacer nada. Te lo debe. Te pusiste enferma. Debería haber encontrado una manera sin vender la casa. Esta es la compensación. Clara respondió. Mi abogado dice que tengo un buen caso. Fernanda escribió de vuelta. Genial. No aceptes menos de 40.000. Te mereces cada céntimo. Cerré la carpeta lentamente. Miré a Gregorio. ¿Todo esto es admisible en un juicio?, pregunté. La mayor parte sí, dijo. Los correos se obtuvieron legalmente a través de servidores que Clara y Fernanda usaban. Las fotos se tomaron en lugares públicos. Los registros bancarios son oficiales. Tienes un caso sólido, Pablo. Muy sólido. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Contraatacas, dijo. Presentas una demanda reconvencional. Alegas mala fe, interferencia de terceros en el matrimonio, adulterio. Pides no solo la desestimación de su demanda, sino también tus costas legales. Se va a poner feo, dije. Sí, confirmó, pero vas a ganar. Me quedé sentado allí un largo rato sosteniendo esa carpeta. Su peso no era físico, era moral. Era la prueba de que había sido usado, manipulado, descartado, pero también era mi salvación. Mi arma. Hazlo, dije finalmente. Presenta todo. Gregorio asintió. Necesitaré unos días para prepararlo. Llámame cuando esté listo.
dije, levantándome. Pablo, me llamó cuando ya estaba en la puerta. Sí, esto lo cambiará todo. ¿Estás preparado? Lo miré. Lo estoy. Pasaron 2 semanas en una extraña niebla. Seguí trabajando en el edificio, pero mi mente estaba en otro lugar. Javier se dio cuenta. Estás demasiado callado, dijo una noche mientras instalábamos rodapiés. Estoy pensando. ¿En qué? En cómo creemos que conocemos a la gente. Dejó de trabajar y me miró. Y a veces la conocemos, solo que no queremos creerlo. Laura, la de la tasca, empezó a subir más a menudo. Traía no solo café, sino también pinchos de tortilla que ella misma hacía. Hablábamos de cosas pequeñas, pero importantes. Me contó que había abierto la tasca después de un divorcio difícil, que había empezado de cero, que el edificio de Leonardo había sido su salvación. Ahora es tu turno, dijo, de empezar de nuevo, de construir algo tuyo. Al 14º día, Gregorio llamó. Está listo, dijo. Son 62 páginas. He incluido todo. Todos los correos, todas las transacciones, todas las fotos. Lo presento mañana por la mañana. La abogada de Clara recibirá una copia. Prepárate. ¿Para qué? Pregunté. Para que te llame. Llamó 3 horas después de que se presentara. Pablo, gritó por teléfono. Has mandado que nos investiguen. Es una locura. Estás loco. Estoy protegiendo lo que es mío, dije con calma. No tienes derecho, siguió gritando. No tienes derecho a invadir mi privacidad, mi vida. Tú mentiste, engañaste, traicionaste, dije. Todo está documentado, Clara. Cada correo, cada céntimo que Fernanda te dio, cada encuentro con Jorge. Planeaste esto desde el principio. No fue así, dijo, pero su voz había perdido fuerza. Fue exactamente así, respondí. Y ahora el juez lo verá todo. Vas a perder, Pablo, dijo, intentando recuperar la firmeza. Mi abogada dice que no tienes caso. Entonces nos vemos en el juzgado. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era adrenalina. Era poder. Era justicia. Javier llegó media hora después. Me encontró sentado en el suelo de la 2ª planta. Lo has hecho, dijo. No era una pregunta. Lo he hecho, respondí. Se sentó a mi lado. Nos quedamos allí mirando las paredes que habíamos pintado juntos. Esto acabará bien, dijo. Sí, estuve de acuerdo, pero no sabía si me lo creía. Las semanas siguientes fueron extrañas. Trabajé en el edificio con una nueva intensidad. Terminé la 2ª planta por completo. Suelo, pintura, instalación eléctrica, ventanas nuevas. Quedó profesional, bonito. Puse un cartel en la fachada anunciando oficinas en alquiler. En 3 días tenía 5 interesados. En una semana había cerrado un contrato con una empresa de marketing digital. 1.200 euros al mes. El edificio estaba funcionando. Estaba generando ingresos. Estaba demostrando que Clara se equivocaba. Empecé a trabajar en la 3ª planta. Javier ayudaba cuando podía, pero tenía su propio trabajo, sus propias responsabilidades. Laura me presentó a un contratista amigo suyo, Marcelo, un hombre serio de unos 50 años con manos grandes y sonrisa escasa. Me hizo un presupuesto justo para el trabajo eléctrico de la 3ª planta. Acepté. Trabajábamos juntos en un silencio cómodo. A veces comentaba sobre la estructura del edificio, sobre lo bien construido que estaba, sobre cómo Leonardo sabía elegir propiedades. «Te dejó algo bueno», dijo Marcelo un día. «No lo desperdicies». «No lo haré», prometí. La vista se fijó para finales de abril. Recibí la notificación por correo electrónico. Tenía 2 meses para prepararme, pero no había mucho que preparar. La verdad estaba toda allí. En la carpeta que Gregorio había montado, 62 páginas de evidencias, de mentiras expuestas, de manipulación documentada. Intenté no pensar mucho en ello. Me centraba en el trabajo, en las reformas, en los nuevos inquilinos, en el futuro que estaba construyendo ladrillo a ladrillo. Pero por la noche, solo en la pensión las preguntas venían. ¿Y si pierdo? ¿Y si el juez no me cree? ¿Y si Clara se saca un as de la manga? Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, mirando el techo agrietado. Entonces recordaba las palabras de Javier. Siempre has sabido lo que es correcto. Y conseguía volver a dormir. Clara intentó llamarme 2 veces más, no contesté. Envió mensajes, los borré sin leer.
Apareció en el edificio una tarde, pero Laura no la dejó subir. Dijo que yo había dado instrucciones. Clara se quedó en la acera gritando mi nombre, pero no bajé. Finalmente se fue. Fernanda también intentó contactar. Envió un correo largo hablando de la familia, de cómo estaba destruyendo relaciones, de cómo estaba siendo vengativo y mezquino. Respondí con una sola línea: nos vemos en el juzgado. No respondió. Marzo se convirtió en abril. La tercera planta quedó lista. Alquilé la mitad a un diseñador gráfico freelance y la otra mitad a un pequeño despacho de abogados. La ironía no pasó desapercibida. El edificio ahora generaba 2.500 euros al mes en alquiler. Menos los gastos, me quedaban unos 1.800 netos. No era una fortuna, pero era estabilidad, era independencia, era una prueba. Una semana antes de la vista, Gregorio me llamó a su despacho. Tenemos que hablar de la estrategia, dijo. No hay estrategia, le dije. Tenemos la verdad. Él negó con la cabeza. La verdad ayuda, pero no es suficiente. Necesitamos presentarla bien, hacer que el juez vea no solo lo que hicieron, sino por qué es legalmente relevante. Me mostró el argumento que iba a usar. Clara había violado el deber de lealtad conyugal a través del adulterio. Fernanda había interferido maliciosamente en el matrimonio a través de manipulación financiera y emocional. La herencia era un bien privativo mío por ley, y las mejoras se financiaron exclusivamente con recursos de la propia herencia, no con bienes gananciales. Por lo tanto, nada del edificio era divisible. Además, por la mala fe demostrada, Clara debería hacerse cargo de mis costas legales. ¿Tiene sentido?, pregunté. Lo tiene, dijo Gregorio, y tenemos pruebas para cada punto. ¿Estarás allí?, pregunté. Estaré, confirmó. Presentaré todo. Tú solo tienes que estar tranquilo y responder honestamente si te preguntan algo. Puedo hacerlo, dije. Sé que puedes, respondió. La noche anterior a la vista no dormí. Me quedé sentado en la ventana de la habitación de la pensión, mirando la ciudad, las luces esparcidas como estrellas caídas. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. La enfermedad de Clara, la venta de la casa, el divorcio, la herencia. Cada momento me había llevado hasta aquí, hasta esta noche antes del juicio. No sentía rabia. Era extraño. Sentía una calma profunda, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. A las 5 de la mañana, desistí de intentar dormir. Me duché, me puse la única ropa de vestir que tenía, un pantalón negro y una camisa blanca que Javier me había prestado. Me miré en el espejo agrietado del baño y casi no me reconocí. No por la ropa, sino por la mirada. Había determinación allí, una firmeza que antes no existía. El juzgado era un edificio gris en el centro. Llegué una hora antes. Gregorio ya estaba allí, carpeta en mano, traje impecable. ¿Has dormido?, preguntó. No, confesé. Pero estoy bien. Javier llegó 15 minutos después. Me abrazó sin decir nada. Laura apareció también. Eso me sorprendió. He venido a apoyar, dijo simplemente. No estaba solo. Eso importaba más de lo que imaginaba. A las 9 en punto entramos en la sala de vistas. Era más pequeña de lo que esperaba. Paredes blancas, algunas filas de bancos, una mesa grande para el juez. Clara ya estaba allí con su abogada, una mujer con un traje de chaqueta gris y expresión dura. Fernanda sentada detrás, brazos cruzados, mirada de desprecio. No las miré. Me senté junto a Gregorio. Respiré hondo. Entró el juez, un hombre de unos 60 años, pelo blanco, gafas de leer colgadas del cuello. Pueden sentarse. Nos sentamos. Comenzamos, dijo, con la voz cansada de quien ha visto demasiadas peleas de divorcio. La abogada de Clara empezó. Habló del régimen de gananciales, de los derechos conyugales, de cómo la herencia se había mejorado durante el matrimonio y, por lo tanto, se había convertido en un bien común. Habló durante 20 minutos. Citó jurisprudencia, presentó cálculos, pidió que el tribunal concediera a Clara la mitad del valor del edificio o un acuerdo de 40.000 euros. Cuando terminó, el juez miró a Gregorio. ¿La defensa desea manifestarse? Gregorio se levantó, se ajustó la corbata, abrió su carpeta. Señoría, comenzó, este no es un simple caso de división de bienes. Es un caso de mala fe, manipulación y violación de los deberes conyugales. Empezó a presentar los correos,
uno por uno. Leyó fragmentos en voz alta, su voz resonando en la pequeña sala. Los planes de Fernanda, las respuestas de Clara, la frialdad con la que habían planeado mi ruina financiera. Mostró las transferencias bancarias, el dinero que Fernanda le había dado a Clara durante nuestro matrimonio, creando un fondo de huida mientras yo vendía mi reloj. Luego vinieron las fotos. Clara y Jorge, cada imagen proyectada en la pared, fechadas, localizadas, probando el adulterio. El juez se inclinó hacia adelante. Estudió cada documento, cada foto. Hizo preguntas. Gregorio respondió con precisión quirúrgica. La abogada de Clara intentó oponerse. Alegó violación de la privacidad. Alegó irrelevancia. El juez denegó cada objeción. Esto es relevante, dijo. Muestra el carácter de la demandante y las circunstancias de la ruptura del matrimonio. Gregorio continuó. Mostró cómo la herencia era un bien privativo mío, cómo las reformas se habían pagado solo con dinero de la herencia, no con recursos comunes. Citó el artículo 1346 del Código Civil. Los bienes adquiridos por herencia están excluidos de la sociedad de gananciales. Mostró los contratos de alquiler, las facturas de las reformas, todo documentado, todo claro. Finalmente presentó la petición de costas. Por la mala fe demostrada por la demandante y por la interferencia maliciosa de su hermana, Fernanda Costa, pedimos que la demandante se haga cargo de las costas legales del demandado por valor de 4.000 euros. Cuando Gregorio se sentó, se hizo el silencio en la sala. El juez se quitó las gafas, se frotó los ojos, miró a Clara. ¿La señora desea decir algo?, preguntó. Clara miró a su abogada. La abogada le susurró algo. Clara negó con la cabeza. El juez esperó. ¿Tiene algo que decir sobre las pruebas presentadas? Específicamente, sobre los correos y las fotografías. Clara abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Los correos son reales, dijo finalmente con voz débil. ¿Y la relación con el señor Jorge Silva? ¿Cuándo comenzó? Clara miró hacia abajo. En marzo. ¿Mientras todavía estaba casada con el demandado? Sí. El juez tomó notas. Miró a Fernanda. ¿Es usted Fernanda Costa, hermana de la demandante? Sí, respondió Fernanda con voz desafiante. ¿Hizo usted transferencias bancarias a su hermana durante su matrimonio por un total aproximado de 15.000 euros? Sí, dijo. Estaba ayudando a mi hermana. ¿Ayudando o financiando la ruptura del matrimonio?, preguntó el juez. Fernanda no respondió. El juez tomó más notas. Cerró la carpeta frente a él. Analizaré todo lo que se ha presentado aquí hoy. La decisión se publicará en un plazo de 15 días. Se levanta la sesión. Dio un golpe con el mazo. Todos se levantaron. Clara salió rápido. Fernanda detrás de ella. No miraron atrás. Me quedé allí parado, sintiendo cómo el peso se desvanecía de mis hombros. Gregorio me dio una palmada en la espalda. Ha ido bien, dijo. Muy bien. Salimos del juzgado. Javier me abrazó en la escalera. Orgulloso de ti, hermano, dijo. Laura sonrió. Ofreció café. Aceptamos. Fuimos los tres a la tasca. Nos sentamos en una mesa, en un rincón. Bebimos café y comimos tortilla, y por primera vez en meses sentí que podía respirar completamente. Los 15 días se arrastraron. Seguí trabajando en el edificio. Empecé a planificar la compra de una segunda propiedad, un pequeño edificio 2 calles más abajo que estaba en venta. Necesitaba una reforma, pero tenía potencial. Usé parte del dinero de la herencia como entrada. Conseguí un pequeño préstamo para el resto. La agente inmobiliaria me miró sorprendida cuando lo aprobaron. Tiene buen crédito, dijo, y una propiedad como garantía. Eso ayuda. Al 13º día, Gregorio llamó. Ha salido la sentencia, dijo. Y hemos ganado, Pablo. Hemos ganado en todo. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. El juez ha desestimado por completo la demanda de Clara. Ha confirmado que la herencia es un bien privativo tuyo. La ha condenado a pagar tus costas legales y además ha hecho una observación sobre la mala fe que quedará registrada en el proceso. ¿Qué significa eso?, se pregunté. Significa que se acabó. Eres libre. El edificio es tuyo. El futuro es tuyo. Colgué y me senté en el suelo de la 3ª planta. Miré a mi alrededor, a las paredes pintadas,
las ventanas nuevas, el suelo reluciente. Yo había construido aquello, había luchado por aquello, había vencido. Clara nunca pagó las costas. Supe después por Javier que se había declarado en bancarrota 4 meses después de la sentencia. Fernanda dejó de hablarle, furiosa porque Clara lo hubiera admitido todo en el juicio. Su relación implosionó. Jorge, el visitador médico, dejó a Clara cuando descubrió que no tenía dinero y sí deudas. Se mudó a un pequeño apartamento en la periferia y consiguió trabajo de camarera en un restaurante de menú del día. Supe todo esto de oídas. No busqué información. Ya no me importaba. Terminé la reforma del segundo edificio en agosto. 3 meses de trabajo duro. Javier ayudó. Marcelo, el contratista, también. Laura trajo café y comida. Nos convertimos en un equipo extraño pero funcional. Transformé el edificio en 2 apartamentos, uno en cada planta. Los alquilé ambos en 2 semanas. El edificio del centro generaba 2.500. El nuevo generaba 1.500. Menos los gastos, sacaba unos 3.000 al mes. No era riqueza, pero era estabilidad. Era independencia. Era dignidad. Compré una tercera propiedad en octubre, un dúplex que necesitaba mucho trabajo. Pasé 3 meses reformándolo. Aprendí a hacer cosas que nunca había hecho. Fontanería, trabajos eléctricos más complejos, diseño de interiores básico. Cada propiedad me enseñaba algo nuevo. Cada inquilino me contaba una historia. Empecé a entender que no solo estaba alquilando espacios, estaba proporcionando hogares. Estaba ayudando a la gente a empezar de nuevo, como yo lo había hecho. A finales de año tenía 5 propiedades, todas alquiladas, todas generando ingresos. Contraté a Laura para que lo gestionara todo a media jornada. Era organizada. A los inquilinos les gustaba, resolvía los problemas antes de que se convirtieran en crisis. «¿Se te da bien esto?», le dije un día. Ella sonrió. «Aprendí del mejor», respondió. En diciembre me mudé de la habitación de la pensión. Alquilé un pequeño apartamento, encima de una panadería en el barrio de Chamberí. Tenía grandes ventanas, suelo de madera. Olía a pan recién hecho todas las mañanas. Compré una furgoneta de segunda mano, pero fiable. Una cafetera. Muebles sencillos, pero cómodos. Por primera vez en años tenía un lugar que sentía como mío. Javier vino a cenar la primera noche. Trajo cerveza y pizza. Nos sentamos en el suelo porque aún no tenía mesa. Brindamos. «Por los nuevos comienzos», dijo. «Por los nuevos comienzos», repetí. Laura empezó a aparecer más, no solo para hablar de trabajo, sino para conversar. Descubrí que había estudiado arquitectura, pero nunca terminó. Que soñaba con reformar edificios históricos, que veía potencial donde otros veían ruinas. «¿Te recuerda a alguien?», dijo riendo. Empecé a verla de otra manera, no como empleada o amiga, sino como alguien que entendía, alguien que había reconstruido su propia vida desde los escombros, alguien que sabía el valor de empezar de nuevo. No ocurrió rápido. Fueron meses de largas conversaciones sobre reformas que se convertían en conversaciones sobre sueños, sobre miedos, sobre lo que significaba levantarse después de caer. El día de mi 46º cumpleaños, apareció con una tarta, con vela y todo. «No sabía que sabías cuándo era mi cumpleaños», le dije. «Sé muchas cosas», respondió con esa sonrisa fácil suya. «Hace un año que empezamos a trabajar juntos», dijo. «Has reformado 5 edificios. Has ayudado a 20 familias a tener una vivienda digna. Has creado empleo. Has construido una comunidad. Eso merece una celebración». Soplamos la vela juntos. Fue el mejor cumpleaños que había tenido en años. Un año después de la vista, volví al juzgado. No para pelear, sino para registrar mi 7ª propiedad. El agente inmobiliario me saludó por mi nombre. El notario comentó sobre mi creciente cartera. «Estás haciendo algo bueno», dijo. «Vivienda asequible en el centro. La ciudad lo necesita». Salí de allí y caminé hasta el edificio que Leonardo me había dejado. El primero. El que lo empezó todo. Laura estaba allí, hablando con los inquilinos sobre una pequeña fuga. Lo resolvimos en 20 minutos. Trabajo en equipo. Subí a la azotea que habíamos reformado en verano. Se convirtió en un espacio común para todos los inquilinos. Tenía plantas, sillas, una vista bonita de la ciudad. Me senté allí, mirando el movimiento de la calle. Pensé en Leonardo, el tío que nunca conocí, pero que me salvó. Pensé en Clara,
y en cómo su traición había sido mi liberación. Pensé en Javier, que apareció cuando lo necesité, en Laura, que se convirtió en socia y después en algo más. Pensé en cada martillo golpeado, cada pared pintada, cada contrato firmado. No se trataba del dinero, nunca se trató de eso. Se trataba de construir algo que importara, de demostrar no a Clara, sino a mí mismo, que valía más de lo que ella había dicho, que podía proveer, que podía reconstruir, que tocar fondo no era el final, era el cimiento. Laura subió a la azotea. Me encontró allí. ¿En qué piensas?, preguntó sentándose a mi lado. En los cimientos, respondí. Me cogió la mano. Un buen cimiento lo es todo, dijo. Sin él nada se sostiene. La miré. A sus ojos que habían visto mi peor momento y se habían quedado. ¿Quieres cenar conmigo esta noche?, pregunté. No como gerente o amiga, sino como... Ella sonrió. Como pareja, terminé. Como pareja, repitió. Me encantaría. El sol empezó a ponerse pintando el cielo de naranja y rosa. Nos quedamos allí, de la mano, mirando la ciudad que me había roto y luego me había reconstruido. Abajo, en la tasca, comenzaba el movimiento de la noche. Gente entrando y saliendo. Conversaciones y risas subiendo hasta nosotros. 2 calles más allá, el edificio que reformé tenía luces encendidas en todas las ventanas. Familias cenando, niños jugando, vidas sucediendo en los espacios que yo construí. Pensé en enviarle un mensaje a Clara, algo sobre el perdón o el cierre, pero no lo hice. No lo necesitaba. Ella ya no era parte de mi historia. Era solo el empujón que me lanzó en la dirección correcta. Javier llamó más tarde. Tengo noticias, dijo emocionado. Me caso. Tío, enhorabuena, respondí. Y hay más. Necesito un padrino. Alguien que me enseñó que caer no es el final. Será un honor, dije, tragando la emoción. La ceremonia fue en marzo, en una pequeña iglesia en el barrio donde crecimos. Llevé un traje nuevo. Laura vino conmigo, con un vestido azul. Durante los votos, Javier me miró y asintió. Recordé cuando nos sentábamos en el suelo de la segunda planta, pintando paredes y hablando de nuevos comienzos. Ahora él empezaba el suyo. En la celebración, conocí a la familia de la novia, gente sencilla y buena. Uno de los tíos me llevó a un lado. Javier cuenta que eres dueño de varios edificios en el centro, dijo. Así es, confirmé. Estoy buscando un sitio para alquilar para mi hija, que empieza la universidad. ¿Tendrías algo? Lo tengo, dije. Hablamos la semana que viene. Cada conexión llevaba a otra. Cada inquilino satisfecho me recomendaba a alguien. En 2 años tenía 12 propiedades. En 3 tenía 16. No era un imperio, pero era sólido. Estaba construido con integridad, con trabajo honesto, con respeto por las personas que confiaban en mí sus hogares. Contraté a más gente. Un contable, un abogado propio. Gregorio se había jubilado. Un pequeño equipo de mantenimiento. Laura se convirtió en socia oficial. Ella gestionaba las operaciones, mientras yo buscaba nuevas propiedades y negociaba reformas. Trabajábamos bien juntos. Nuestras habilidades se complementaban, nuestros sueños estaban alineados. En mi 48º cumpleaños, me llevó a cenar a un restaurante en lo alto de un edificio. Se veía toda la ciudad iluminada. ¿Puedes ver tus propiedades desde aquí?, preguntó. Señalé cada una. Aquella fue la primera, el regalo de Leonardo. Aquella fue la segunda, el edificio de los apartamentos. Aquella la tercera. Ella siguió mi dedo. Son tantas, dijo. Son personas, corregí. Cada ventana encendida es una familia, una vida, una historia. Me miró de una manera diferente. ¿Qué pasa?, pregunté. Tú, dijo. Cuando te conocí estabas roto, perdido. Pero incluso entonces, había algo en esa pensión miserable mirando esos papeles de divorcio. Una determinación. Y ahora mírate. No he cambiado tanto, dije. Sí que has cambiado, respondió. Pero para bien. Te has vuelto más tú mismo. ¿Será que nos volvemos más nosotros mismos cuando nos lo quitan todo?, pregunté. Creo que sí, dijo, porque ya no queda nada detrás de lo que esconderse. Pedimos postre. Hablamos de expandirnos a otras ciudades, de crear un fondo para ayudar a personas en situaciones como la mía, de dejar un legado que importara.
Cuando salimos del restaurante, la ciudad seguía viva. Movimiento en las calles, luces en los edificios, cada uno contando historias que yo nunca sabría, pero algunas sí las conocía. Conocía a doña María en la segunda planta del edificio de la calle de los Robles, que había huido de una relación abusiva y había empezado de cero allí. Conocía al señor Juan en la planta baja del edificio de la calle del Sol, que había perdido su trabajo a los 60 y necesitaba un lugar barato hasta jubilarse. Conocía a la estudiante Beatriz en la tercera planta del edificio central, que trabajaba de día y estudiaba de noche y necesitaba un lugar cerca de la universidad. Cada uno tenía una historia de un nuevo comienzo. Cada uno estaba construyendo algo desde los escombros, como yo. Condujimos de vuelta en un silencio cómodo. Laura apoyó la cabeza en la ventanilla, mirando las luces pasar. Cuando paramos frente a su apartamento, no se bajó inmediatamente. Pablo dijo, «Sí, gracias. ¿Por qué? Por dejarme ser parte de esto, de la construcción, de la comunidad, de ti». Le cogí la mano. «Gracias a ti por quedarte», respondí. Ella sonrió, me besó en la mejilla y se bajó del coche. Antes de cerrar la puerta se giró. «Mañana vamos a ver esa propiedad en Salamanca, ¿eh?» «Sí», confirmé. «Puede ser nuestra mayor reforma hasta ahora». «Estoy deseando», dijo y desapareció tras la puerta. Conduje a casa pensando en cómo habían cambiado las cosas. Hacía 3 años estaba en esa pensión, pensando que mi vida se había acabado. Ahora tenía un negocio próspero. Tenía a Javier de vuelta, tenía a Laura, tenía un propósito. No se trataba del dinero, aunque el dinero ayudaba. Se trataba de demostrar que valía más de lo que Clara había dicho. Que tocar fondo no era el final, sino el principio. Que reconstruir era posible. Que el merecimiento no venía de otras personas, sino de dentro. Aparqué frente a la panadería. Subí las escaleras. El olor a pan que ya empezaba para el día siguiente. Entré en el apartamento, encendí las luces. Miré a mi alrededor. Los muebles sencillos, las paredes decoradas con fotos de cada propiedad, la mesa donde hacía los planos. Aquello era mío. Construido con trabajo honesto, con integridad, con respeto. Me senté en el pequeño balcón con una cerveza. Miré la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Clara estaba viviendo su vida. En algún lugar, Fernanda estaba con sus propios problemas. Ya no importaba. No eran parte de mi viaje. Eran solo el empujón que me puso en el camino correcto. El teléfono sonó. Era un mensaje de Laura. «Gracias por la noche». Seguido de otro. «Eres especial, Pablo, más de lo que crees». Sonreí, respondí, «Tú también». Guardé el teléfono, terminé la cerveza. Entré, me acosté en la cama. Miré el techo, que no tenía grietas. Pensé en Leonardo y en su carta. «No lo desperdicies». «No lo he desperdiciado, tío», pensé. He construido algo que importa. He ayudado a gente. He reconstruido no solo edificios, sino vidas, la mía incluida. Cerré los ojos. Por primera vez en años, dormí sin peso, sin miedo, sin arrepentimiento. El futuro estaba abierto, lleno de posibilidades. Y yo estaba listo. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si has visto un poco de ti en el viaje de Pablo, si crees que empezar de nuevo siempre es posible, deja tu like aquí abajo. Suscríbete al canal para más historias que inspiran y fortalecen. Y en los comentarios cuéntame, ¿cuál fue tu momento de reconstrucción? ¿Cuándo encontraste tus cimientos al tocar fondo? Vamos a construir esta comunidad juntos. Cada historia importa. Cada nuevo comienzo merece ser celebrado. Hasta la próxima.